Bueno, seguiremos conversando sobre este tema, la renuncia del general Ricardo Martínez a la comandancia. Estamos en contacto con el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, para analizar esta noticia. Gracias por el contacto, Mario. Muchas gracias a usted, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué relevancia tiene, Mario, esta decisión de Ricardo Martínez de renunciar como comandante jefe del Ejército en el contexto judicial en el que se encuentra él y la institución, Mario? Me parece que el general Martínez toma una decisión correcta, lo hace pensando en el Ejército. Estaba justamente acompañándolo en la cuenta pública cuando se hace este anuncio. Me parece que es absolutamente correcto. Él está citado ahora, en los próximos días, pese a que se va el 9 de marzo, fue citado antes de esa fecha. Ha recogido las críticas del general Martínez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace al sistema de justicia militar, que yo comparto absolutamente. Él las reitera, no se sabe por qué se le está investigando, el juez que investiga es el que después sanciona, el sistema no permite que esté con el abogado al lado, el sistema permitiría que se le deje privado de libertad sin que esto tenga la tramitación que tendría en la justicia, en el sistema penal que tenemos todos los demás chilenos. En ese contexto, el general ha dicho, bueno, yo renuncio anticipadamente, te insisto, se iba el 9 de marzo, se iba en 8 días más. Así que creo que hace lo correcto, yo valoro el gesto del general Martínez y él, por supuesto, como todos los chilenos ahora, está a disposición de la justicia sin ninguna garantía, sin ninguna nada especial por el hecho de haber sido comandante en jefe. Mario, pero bajo un sistema que a mi juicio ya no resiste más. El sistema de justicia militar ya no resiste más. Mario, ¿es relevante la decisión y usted la valora por el hecho de no declarar finalmente siendo comandante en jefe, ¿no?, en ejercicio? Por supuesto, el general Martínez ha pensado en el ejército más que en él. Y eso me parece correcto. Se va en 9 días más, es citado justo antes de eso, decisión de la magistrado, perfecto. Y él dice, bueno, yo no voy a involucrar a la institución, no voy a ir en calidad de comandante en jefe del ejército en ejercicio. Ha reiterado su inocencia, que yo no sé cuál de las aristas, no tengo idea cuál será la razón. Como abogado sí le puedo decir que le vuelvo a insistir, el sistema procesal que juzga a los militares es absolutamente anacrónico y ha sido condenado internacionalmente. En ese contexto, el general dice, bueno, yo no voy a meter al ejército en esto. Y yo valoro muchísimo el gesto que acaba de hacer, se lo dije personalmente, y ahora que la justicia actúe. Ahora, Mario, usted dice para no involucrar al ejército en esto, sin embargo, Ricardo Martínez se suma a otros 3 excomandantes en jefe que están procesados también en esta lista. Y el mismo... No, Sebastián, yo entiendo que no es lo mismo, perdón. Hay que ser cuidadoso, no usted, porque usted es periodista, no es abogado. El general Martínez. Bueno, y Zurieta es por uso de fondos reservados. Aquí lo que hace, porque uno se entera por las cosas por la prensa, que es lamentable también. Pero Martínez va a declarar precisamente por 2 aristas, ¿no? Por la del uso de gastos reservados, que es una de las aristas, y la otra es la arista de viajes y fletes. Bueno, se va a ver ahora cuál es, porque no se sabe nada. Por lo tanto, hay que esperar un poco y ver la justicia penal antigua, el sistema penal antiguo en el que está operando el sistema procesal militar, que es el inquisitivo, además tiene el secreto del sumario, que es una cuestión que también es absolutamente anacrónica. La persona que está siendo investigada no tiene acceso, salvo que el magistrado o la magistrada en este caso le conceda ese derecho a la información. Esperemos a ver cuál es la razón por la que está citado. Yo he leído que es pasaje y flete. No sé si es gasto reservado. La modalidad en que se rinden actualmente los gastos reservados es muy distinta. A mí como ministro de Defensa me tocó revisar los gastos reservados del año de fin del año y del medio año que me tocó como ministro, y uno revisa el detalle. A mí me tocó revisar el detalle, el máximo detalle, con el comandante en jefe, con el DINE ahí presente, indicándome hasta los números de factura, mostrándome lo que se había adquirido, etc. Pero como le digo, hay que esperar, no sé qué periodo se referirá. El general ha dicho que tiene tranquilidad, me dice personalmente que él está muy tranquilo, que tiene la tranquilidad que ha hecho lo correcto, que no ha cometido delitos. El problema es el sistema en el que va a estar juzgado, que no le da las garantías, y eso es objetivo, que tiene cualquier chileno que fuera juzgado en el sistema penal normal.
pero poner el foco, como ha hecho Martínez, en el sistema judicial al que se debe someter por la investigación que está en curso, ¿no desvía un poco el foco de atención respecto al tema de fondo y a los antecedentes que pueda manejar la magistrada? No estoy de acuerdo con usted, Sebastián. No estoy de acuerdo con usted si usted, ¿Por qué? Usted acaba de poner lo que el general Martínez dijo. Primero, soy inocente. Por lo tanto, ahí está el foco principal. Él dice, yo no he cometido ningún delito. En segundo lugar, no vaya a involucrar a la institución. Segundo punto en donde él pone el foco. Y en tercer lugar, la crítica que él hace propia, que le hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sistema penal. O sea, esos son los tres puntos que plantea el general Martínez. No solamente el foco en la justicia militar, yo hago el énfasis en eso como abogado, pero el general Martínez ha sido bien claro en tres cosas. Una, soy inocente. No he cometido delito, no he cometido infracción, me he atenido a la normativa vigente respecto del uso de pasajes, etcétera, en los momentos que me ha correspondido usarla. Y luego, dos, también ha sido súper claro, no quiero involucrar a la institución, por eso me voy antes. Y tres, está la crítica al sistema penal. Por eso creo que es bueno considerar las tres cosas que él señaló. Fue muy categórico respecto de que se ha atenido siempre al uso de recursos en el marco de la normativa vigente. Yo fui ministro de Defensa el año antepasado a esta altura. En ese periodo ya, por supuesto, había instrucciones nuevas, se habían cambiado los criterios, esto es anterior al periodo que a mí me correspondió, pero bueno, el general Martínez tiene todo el derecho a la presunción de inocencia y es lo que él también ha pedido y por lo tanto se pone a disposición de la justicia, pero él ha planteado esas tres cosas, que es inocente y que da cumplimiento siempre a toda la normativa, no solamente la crítica al sistema procesal penal en general, no aludido a la magistrado ni nada por el estilo, por supuesto. Ahora, por supuesto que se presume inocente, sin embargo, es un hecho político relevante el que un comandante en ejercicio haya sido citado a declarar, finalmente no lo hará en esa calidad, pero haya sido citado a declarar, y citado a declarar además como inculpado, Mario. Sí, así se cita a declarar en este caso, en general por la magistrado, hay que ver. La magistrado puede haber esperado 10 días y haberlo citado como comandante jefe en retiro. Sus razones habrá tenido. No lo sé, yo no tengo información. No sé si es urgente la declaración del general. Sería injusto de mi parte calificar eso porque no tengo idea de si la magistrado está muy apurada por tener los antecedentes a la vista. Esta causa lleva mucho rato también. En la justicia, dicho sea de paso, la justicia penal normal, en la que llevan los fiscales, también hay juicios, hay investigaciones que llevan 4, 5, 6 años. Por si acaso. Pero esta lleva varios años también. Entonces, yo no sé si la magistrado estaba muy apurada por obtener antecedentes ahora ya y no podía esperar, o consideró que no tenía ni un sentido esperar. Pero bueno, el general Martínez ante eso ha tomado la decisión de renunciar antes. Le vuelvo a decir que se iba el 9 de marzo, se iba en 7 días más. Tomó la decisión de irse antes. Yo valoro esa decisión. Pudo no haberlo hecho, pudo haber ido como comandante en jefe, con todo lo que eso significa, y me parece que hace lo correcto. Así que bueno, ahora a esperar a ver lo que señala la magistrada, cuál es la razón por la que se está citando al general Martínez, que la justicia haga su trabajo, están las cortes de la Corte Marcial para revisar eventualmente los sometimientos a proceso, que así se llaman las formalizaciones en el caso del sistema antiguo. Y como también señalaba usted en la introducción, hay un requerimiento ante el Tribunal Constitucional respecto de la vigencia o no de todas estas normas que para el resto de los chilenos ya están derogadas hace mucho rato, que es el sistema inquisitivo. Mario, ahora en su mensaje Martínez también dice que han sido años complejos, que han requerido del esfuerzo y compromiso de los integrantes del Ejército. Hace alusión precisamente también a estas indagatorias en las que se ve envuelto finalmente el Ejército. ¿Usted cree que con la salida de Martínez se cierra algún ciclo desde ese punto de vista? Pensando en los cambios que se han ido implementando, las modificaciones, ¿quién viene ahora a asumir el mando? Bueno, al general Martínez le correspondió varias cosas bien complejas. La primera, la serie de denuncias reales por hechos verídicos, por corrupción dentro del Ejército. Y eso significó que el general, el ministro Espina, a quien yo creo que hay que destacar por el trabajo que le tocó en ese minuto, sacaron adelante, en conjunto con la Contraloría, también al Contralor, un tremendo rol, una serie de normas de transparencia, de cambio de criterio, de uso de recursos, que actualizaron a la normativa y que pusieron a Chile en la vanguardia de lo que es la transparencia y el uso de recursos públicos en las Fuerzas Armadas. Eso es un dato que le tocó a él muy duro. Luego le tocó el estallido, luego le tocó la pandemia, que él lo señalaba, ¿no es cierto?
fueron momentos muy, muy difíciles para un comandante en jefe. Él lo dijo, no estábamos preparados para temas de control de orden público. Los militares no se prepararon para eso y por lo tanto, efectivamente, él dice, dentro de las primeras 48 horas hubo situaciones que hoy día están siendo investigadas por la justicia, porque fundamentalmente los militares no estaban preparados para salir a la calle y hacerse responsables del orden público post-estallido social el 18 de octubre. Él fue muy claro en decirlo recién. Le tocó un periodo muy duro, Sebastián, al general Martínez, con muchas dificultades que no sé si cualquier comandante jefe habría podido enfrentar. En el periodo que yo alcancé a estar con él, el trabajo fue bastante intenso. Me tocó el plebiscito, me tocó el primer aniversario del 18 de octubre, me tocó pandemia, y le puedo decir al menos desde mi punto de vista que el ejército estuvo a la altura de lo que se requirió. Aquel que haya cometido un delito, aquel que haya robado un peso fiscal tendrá que responder, pero la institución como tal es una institución que ha respondido y las manzanas podridas tienen que ser sacadas como en cualquier otra parte para que no contaminen al resto. Sí. Mario, ahora aprovechando lo que usted mencionaba respecto al rol que cumplió el ejército en el contexto del estallido y en etapas posteriores, esta etapa que ha sido bien compleja y muy turbulenta, ¿qué rol cree usted que cumplió el ahora ex comandante Martínez en los días y semanas posteriores al 18 de octubre, en momentos donde se vivían y se tuvieron que tomar decisiones muy relevantes desde el punto de vista político? ¿Cuál cree usted que fue el rol y cómo trasciende en ese contexto Martínez? También lo señaló el general y yo lo comparto: mantener al ejército dentro del marco republicano, en el cumplimiento estricto de sus obligaciones legales y constitucionales, no moverse un milímetro para ninguna parte. Habría habido algunos que lo hubieran querido pasivo, otros que hubieran querido que el ejército tomara acciones mucho más duras que las que le correspondía legalmente. Él lo mantuvo estrictamente en el marco constitucional y legal, que es lo que yo valoro muchísimo. Hay mucha gente que hoy día dice, no, el estallido, y usted lo ve en redes sociales, debió haberse enfrentado de otra manera. Yo soy, por supuesto, uno de los que vendió y entregó la Constitución, que debemos haber sido duros con los manifestantes. Hay mucha gente que hubiera esperado, y ex autoridades, que hubieran esperado Fuerzas Armadas o Carabineros, no sé, disparando, haciendo otras cosas. Y la verdad es que hubo casos lamentables de uso de las armas. La justicia está investigando si se atuvieron o no a la ley, y habrá sentencia donde corresponda, pero en general la institución se mantiene muy apegada a lo que es la norma legal, la Constitución, las leyes, con un espíritu republicano, que es lo que el general Martínez señaló, y eso yo lo valoro mucho. Mario, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián. Hasta luego.